Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Invito a que abra su Biblia en la primera carta o epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, y vamos a dar lectura juntos el verso número 4 a la voz de 3. 1, 2, 3. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Como decía, por algunas semanas, creo que este es el cuarto mensaje, donde hemos visto algunas cosas. Primeramente vimos que fuimos llamados a vivir una vida santa. Luego también vimos que somos piedras vivas. Y también vimos la semana pasada algunos consejos que el apóstol Pedro nos da para silenciar a aquellos que nos critican sin fundamento. Y el apóstol Pedro, a las puertas de concluir su carta, esta primer carta a aquellos cristianos que estaban dispersos. Pero no solamente estas cartas eran para aquellos, sino también eran para aquellas iglesias locales donde estos hermanos estaban congregando. Ahora sus palabras se vuelven de carácter más personal y a su vez palabras emotivas. Vemos palabras de aliento, pero también al mismo tiempo una palabra de advertencia, una palabra de precaución. El apóstol Pedro era muy consciente. Era consciente de las dificultades, del sufrimiento, de los problemas que estaban encarando, que estaban enfrentando los creyentes en aquellos tiempos. Recuérdese que vimos algunas de estas cosas la semana pasada. Problemas dentro de sus vidas, persecución, espada. El gobierno era un gobierno tirano, habían impuestos elevados, una cultura de confusión muy similar a lo que estamos viendo. Esos eran los peligros que los creyentes estaban encarando. Pedro era consciente del peligro, no solamente que enfrentaban los creyentes de manera personal, sino el peligro que estaban enfrentando las iglesias locales. ¿Cuáles eran los peligros? Desviarse, dividirse, distraerse. Y todo esto lo que iba a hacer era impedir, ser un obstáculo para que la iglesia no llegase hacia cumplir el plan divino. Hoy estamos viviendo tiempos similares a los que escribió el apóstol Pedro. Por eso es que la palabra se cumple. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios, tal como fue de bendición o de exhortación o de consejo cuando Pedro le escribió, es de la misma utilidad y de gran utilidad para nuestros tiempos. Con eso en mente, ¿qué hace el apóstol Pedro? Hace un fuerte llamado, pero él comienza a hacer este llamado con los líderes, con el liderazgo de la iglesia. Por eso es que mire cómo dice el primer versículo de este capítulo 5. Ruego a quienes, a los ancianos. Aquí no está hablando de personas de edad, no, está hablando de aquellos que estaban como líderes, estaban como una especie de autoridad dentro de una congregación, de una iglesia local. Pedro da aquí buen consejo para los líderes de la iglesia. ¿Él qué hace? Se pone en el lugar de uno de ellos, porque él dice, mire, yo anciano también con ellos. Y él presenta como sus credenciales. ¿Cuáles eran las credenciales del apóstol Pedro? Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire, testigo de los padecimientos de Cristo, participante de la gloria. Estas eran las credenciales. Pedro, él podía decir, yo soy el apóstol. Pedro podía decir, yo soy de quien Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero recuérdense que él nos da a entender cuál era el verdadero significado de aquella declaración del Señor. Él era una de las piedras, una de las otras piedras. Asimismo, usted y yo somos parte de las piedras que forman
esta estructura que es la iglesia. Pero sobre todas estas piedras hay una piedra principal, la piedra angular, la que los edificadores, los judíos, los que no quieren recibir el evangelio desechan. Pero usted y yo hemos puesto nuestra vida sobre este servicio. ¿Y por qué sobre este servicio? Porque servimos al dueño de la iglesia. Estamos aquí para servir. A veces se utiliza la palabra religión. Y quiero decirle que esta palabra tampoco no la vamos a satanizar. Es verdad que el evangelio no es una religión. Pero el evangelio tiene ciertos principios religiosos. La palabra religión, ¿qué significa? Servicio. La palabra religión significa dar culto. Pero nuestro culto no es como un mero religionismo. No es solamente para cumplir. No, venimos a adorar, venimos a servir, venimos a dar culto al príncipe de los pastores. Pedro, ¿qué hace aquí? Presenta actitudes, incentivos correctos para apacentar. Dice el verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mire, ¿qué es lo que Pedro nos dice? Sirvámonos o sirvamos voluntariamente. Nuestro servicio tiene que ser voluntario. Servimos, ¿por qué? Porque es el deseo nuestro. Servimos por el deseo de servir, porque tenemos actitud de siervo, porque hemos sido llamados para servir. Servimos para ser un ejemplo de Cristo, pues estamos al servicio del príncipe de los pastores. Ese es el mensaje en esta noche, al servicio del príncipe de los pastores. Y en primer lugar, Pedro tenía muy bien en claro. Recuérdese que estas son las las dos únicas cartas que tenemos de Pedro, que son contemporáneas. Son aproximadamente entre los años 60, 65 de nuestra era. Pedro ya no era un hombre joven, ya era un anciano, como él también se dice. Aunque esto lo dice como un líder, pero también ya como un hombre de edad. Pero Pedro tenía al Señor como el príncipe de los pastores. Y Pedro llama a los ancianos pastores. Y llama a la iglesia una grey o un rebaño de ovejas. Y aquí tenemos este verbo apacentar, este verbo que se lo traduce del hebreo, del griego, que diga apacentar. Se está refiriendo no solamente a alimentar. Esto implica muchas cosas. Está involucrando todo lo que hace o todo lo que se hace en la obra de un pastor, todo lo que implica con pastorear. ¿Qué implica pastorear? Implica guiar, implica cuidar, implica alimentar, atender, aconsejar, rescatar, reprender y animar al rebaño. Pedro estaba haciendo un trabajo de pasar la antorcha, pero él quería que los ancianos comprendan cuál era su deber. Pedro, ¿qué está haciendo? Destaca aquí que la vocación de un verdadero pastor es su afecto, es por amor. Mire, aquí vemos esta palabra, la grey, el rebaño. Pero en el original está en una forma diminutiva. Es como que se le dice con cariño, el rebañito. Tengan al cuidado la grey del Señor.
Y esto es algo que debe caracterizar. Era un término cariñoso, es como que le dice, ustedes son el rebaño amado de Dios. Y el pastor, el que ha sido llamado, porque hoy lamentablemente vivimos un tiempo donde muchos de los que están al frente no han sido llamados. Lamentablemente, muchos tal vez porque nacieron en un hogar donde sus padres eran ministros, su padre era ministro, pero no ha sido llamado. O porque estudió, o porque tiene conocimiento. Es bueno. Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra, pero hay unos, ¿qué? Hay unos requisitos. Y el primer requisito es que uno tiene que ser llamado. Porque puede cumplir todos los demás requisitos. Vemos en el llamado, si usted puede ver los diferentes llamados, pero un llamado que siempre me llama a mí la atención es el llamado al profeta Jeremías. Que Dios le dice, antes que naciese, mire, te conocí. Y antes que te formase, te santifiqué. Y te di por profeta. En otras palabras, te escogí, te seleccioné, te instituí. Que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Dice, y él mismo, mire, él mismo, está hablando del Señor Jesús. El príncipe de los pastores es el que llama, el que conoce, el que escoge. Es verdad, como hemos dicho siempre aquí, todo cristiano tiene un llamado general. El llamado es por donde vayamos, ser luz, ser sal, predicar las buenas nuevas de salvación. Pero hay un llamado a veces específico. Y el pastor, el verdadero pastor, tiene que reflejar el afecto de Cristo por la iglesia. La iglesia debe ser pastoreada por amor al rebaño y por amor al buen pastor. Pero también Pedro enseña sobre la administración. Mire, leamos nuevamente el verso 2 y el verso 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mire, Pedro enseña sobre sobre la administración de un pastor. Mire, un pastor podríamos decir que es un mayordomo. Él está administrando la grey de Dios. Mire, ese término para cuidar o velar viene de un término griego epícopos, de donde usted ve la palabra episcopal o donde nace el término obispo. La idea principal del término es la autoridad del oficio, sea un anciano, un pastor, sea un obispo. Son palabras similares, pero este anciano, este pastor, este obispo está allí para proveer supervisión espiritual. Dios lo ha puesto como alguien que está velando, supervisando, observando el conducir, pero también está puesto ahí para dirigir al rebaño. Supervisa y dirige. Pedro, ¿qué hace más? Le recuerda a cada anciano que este es el rebaño de Dios. En otras palabras, que a Dios le pertenece. Que Dios simplemente ha delegado a sus pastores terrenales, pero llamados por Él, pastores auxiliares, las responsabilidades de administrar, de dirigir, de supervisar
de guiar al rebaño. Mire, estaba viendo ayer, creo que era, un pequeño video acerca de algo que se hace bastante en Japón. En Japón hay bastante lo que nosotros le podríamos llamarles como las tiras cómicas. Ellos le llaman el manga. Ahí hay una persona que es el que crea la idea, el que la quiere plasmar en una revista, pero él tiene un grupo de auxiliares a los que le dicen, mira, píntame esto de tal color, o hazme esto, o hazme este fondo. Él da las órdenes. Ellos le ayudan tal vez en un 50, en un 60%. Pero a la hora de publicarse esa obra, el que recibe el crédito es el principal, no los ayudantes. Ellos están aprendiendo, muchos después hacen sus propias obras. En la obra de Cristo, en la iglesia, la obra y la gloria, ¿a quién le pertenece? Solo a Dios. Solo es para Dios la obra, la gloria. No es para el hombre. La gloria solo le pertenece a Dios. Por eso, los pastores auxiliares, ¿ellos qué hacen? Ellos hacen lo que el Señor les dice. Ellos administran, dirigen, supervisan y guían al rebaño. Pero Pedro también tenía en claro al Señor como al príncipe de los pastores. Dice el verso 4, y cuando aparezca el príncipe, mire, usted sabe, David tenía al Señor como su pastor. Por eso es que él escribió el famoso salmo, que para nosotros es el Salmo 23. Pero el que presenta, ese pastor es el que cuida de sus ovejas. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire, nada me faltará. Él se ve como una oveja del rebaño del Señor. Jesús habló de sí mismo como ¿quién? Como el buen pastor. Mire lo que dice San Juan capítulo 10, el verso 11. San Juan 10, el verso 11. Mire, dio su vida por las ovejas. Fue todo lo contrario de ¿quiénes? De los asalariados. Por eso es que Pedro, ¿qué dice? No por ganancia. Mire, no por ganancias deshonestas. Es verdad, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero el pastor no debe hacerlo por esto. Debe hacerlo por el amor a las almas, por el amor a las obras, a la obra de Dios, por el amor al dueño de la obra. ¿Y quién mejor que Cristo? Por eso es que todo pastor, todo ministro, todo aquel que ha sido dado un ministerio, sea evangelista, misionero, lo que tiene que es mirar a Cristo. Porque el ejemplo del apóstol, del profeta, del evangelista, del maestro y del buen pastor, nuestro mejor modelo es Jesucristo. No hay otro como Jesús. Él dio su vida por las ovejas. Fue todo lo contrario de aquellos asalariados. No sirvió por interés personal. Y mire cómo lo dice el escritor de Hebreos, Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. 13, verso 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Mire, el escritor dice el gran pastor.
Y si usted, porque este capítulo, usted se recuerda que creo que 2 o 3 años atrás estudiamos la carta a los hebreos, el capítulo 13 trata muchos temas sobre los pastores. ¿Qué nos dice 13? Mire, veamos el verso 7. Acordaos de vuestros. Y el verso 17, obedeced. Pero es importante que el pastor, asimismo, un pastor de una iglesia local, sea pequeño, sea grande, haga esto, se acuerde siempre de su buen pastor, obedezca siempre al gran pastor. Mire, él lo presenta, el escritor, el gran pastor de las ovejas por la sangre. Y mire, nos presenta 2 razones. Porque el gran pastor, ¿por qué este término el gran pastor? O por qué podríamos decir el príncipe de los pastores. Porque él resucitó de los muertos y porque está perfeccionando a su pueblo. Mire, verso 21. Continuando del verso 20. Por la sangre del pacto eterno os haga actos. En otras palabras, es como lo que dice Pablo, el que empezó en vosotros la buena obra. Mire, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, hermanos. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hermano, obedezca a su pastor si le predica la palabra de Dios. Acuérdese de aquellos pastores que velaron por sus vidas, que le hablaron la palabra. Dice el escritor de Hebreos, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego el verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Mire, ¿como quién? Mire, y esto es muy importante, han de dar cuenta. Y Pedro nos va a hablar acerca de esto. Pedro llamó al Señor el príncipe de los pastores. ¿Por qué? Porque Él dirige primeramente a los pastores terrenales y da dirección a todos los líderes por medio de su palabra. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que Pedro nos está diciendo es lo mismo que el escritor de Hebreos nos está diciendo. Todos rendiremos cuentas a Él. Todos, pastores y hermanos de banca, todos un día vamos a rendir cuentas. La grey de Dios será salva, sí, todos vamos a ser salvos. La grey, la verdadera grey, estaremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta ante nuestro buen pastor. Pero habrá recompensa. Y Dios quiere que usted reciba una recompensa. Por eso es que el segundo punto es que Pedro esperaba el regreso del príncipe de los pastores. Mire, volviendo a 1 de Pedro 5, dice así el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Mire, esta enseñanza tiene que ver mucho con la enseñanza apostólica a lo largo del Nuevo Testamento. Porque a menudo, ¿qué estás señalando? ¿Qué nos está diciendo el Nuevo Testamento? Apunta a la futura aparición de Cristo. Está apuntando a la segunda venida de Cristo. Y esto que apunta es como una motivación para que usted y yo vivamos hoy de manera correcta. Recuérdese que por la sangre del pacto eterno nos ha hecho actos para que hagamos la buena voluntad. Pero usted y yo tenemos que dejarnos conducir. Pedro está usando estas palabras como un incentivo para los pastores, para que sin duda ellos analicen algo, que conozcan, que reconozcan sus propias fallas, que reconozcan sus propias deficiencias. Pero también que reconozcan que en el rebaño hay fallas y deficiencias. Pero junto con las fallas, con las deficiencias del rebaño, ellos tengan una expectativa alentadora. A veces los pastores, por eso ore por su pastor, porque el pastor también sufre desánimo cuando ve que el creyente no está avanzando. Pero lo que tiene que hacer el pastor es mirar a Cristo.
y buscar que el Espíritu Santo le renueve las fuerzas. ¿Para qué? Para que no mire las deficiencias del rebaño. Sí, él tiene que corregir las deficiencias del rebaño, pero que no se desaliente, que no se desanime, sino que él permanezca firme, pues en cualquier momento aparecerá el Señor, aparecerá el príncipe de los pastores. Pedro llama aquí al Señor. Mire cómo lo llama el príncipe de los pastores. Usted no va a encontrar una expresión como esta. Es verdad que al Señor se lo llama Salvador y príncipe. Él es nuestro Mesías, pero esto como el príncipe de los pastores. Hemos visto que Él es el buen pastor, el gran pastor, el pastor que da su vida por las ovejas. Él es el príncipe de los pastores. ¿Y por qué lo llama? Porque Él va a venir. Y va a venir como Rey y Señor. Él va a venir a terminar lo que ninguno de sus pastores terrenales lo podrá lograr. Él es el dueño de la obra. Él es el que perfecciona la obra. Él es el que ha levantado un pueblo de hombres y de mujeres que los ha santificado, los ha redimido y los preparará para ser la novia de Cristo. Él perfeccionará lo que nadie podrá perfeccionar. Él es el pastor supremo que viene a terminar el trabajo. Él viene a completar la obra de su iglesia. Él es el que empezó y el que terminará. Pero mientras tanto, usted y yo tenemos que dejarnos conducir por la palabra, conducirnos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios sea en nosotros perfeccionando su trabajo. ¿Pero para qué? Para que en todo el nombre de Dios sea glorificado. El Señor viene a completar la obra. Por eso es que la iglesia, junto con el Espíritu, dice en Apocalipsis, el Espíritu y la novia, dice ven. Porque el único que va a poder perfeccionar la iglesia, usted sabe que no hay iglesia perfecta. Y hoy, si nosotros miramos en profundidad, vamos a ver muchas grietas en la iglesia, vamos a ver muchas fallas, muchas imperfecciones, porque hemos dejado a un lado la palabra, porque no nos estamos dejando sujetar por el Espíritu y porque no nos sujetamos a aquellos pastores que nos predican conforme la palabra de Dios. Por eso es importante que usted y yo anhelemos que Él venga. Porque cuando Él venga, cuando Él llame a su rebaño, a su hogar, Él será el ejemplo. Será el ejemplo de cómo se pastorea el rebaño. Por lo tanto, los ministros tienen que ser un ejemplo para el rebaño. Vuelvo a leer el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Y mire lo que dice el verso 3, la parte final, siendo ejemplos de la grey. No hay pastor perfecto, pero cuando aquel pastor se deja conducir, el Señor lo va levantando, lo va perfeccionando. En este año y en los últimos años hemos visto como algunos grandes ministros, no perfectos. Tal vez usted y yo, si analizamos a fondo muchas ideas, no vamos a quedar en total acuerdo. Pero su ejemplo, su conducta, ha sido una conducta ejemplar. Hombres como el ministro G.J. Ávila, Billy Graham, Luis Palau, recientemente Charles Stanley, hace 2 semanas o 3 semanas, Tim Keller y tantos ministros, conocidos y no conocidos, misioneros como el hermano Andrés, han pasado a la presencia del Señor. Y hoy Dios quiere que los que están al frente sean ejemplos para la grey. Hermanos, Jesucristo es el buen pastor. Él nos dio ejemplo. Él dejó a un lado su poder, su posición y abnegadamente se humilló. Eso es lo que el apóstol Pablo señala o enseña en Filipenses capítulo 2. Él se humilló a sí mismo
para desempeñar el papel de un humilde servidor. Pero Pedro, ¿qué también hace? Él reconociendo, él está a la espera de que aparezca el príncipe de los pastores. Pedro había oído a Jesús hablar muchas veces acerca de que vendría otra vez. Él está recordando, es como que su corazón, su mente recuerda lo que el Señor había dicho. Mire lo que dice en San Juan capítulo 14, los versos 1 al verso 3. San Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire. Y no solamente fue la única ocasión que el Señor habló esto. Si usted en casa lee el capítulo 24, usted ve que ahí nos habla acerca de su segunda venida. Él escuchó hablar de las señales de su venida. Recuérdese que las señales, dije en estos días atrás, no es tanto para la iglesia, son para Israel, pero son sombra para la iglesia. Si Cristo viene a restaurar a Israel, primeramente viene a levantar a su iglesia, viene a levantar a su novia. Porque cuando Cristo venga a restaurar a Israel, no vendrá solo, vendrá junto con su iglesia. Pero hermanos, cuando el Señor fue llevado, recuérdese que unos ángeles se pararon. Mire, le voy a leer lo que dice en Hechos, capítulo 1, los versos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él, el Señor, se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso es que Pedro en su segunda carta, él va a enfatizar, se va a centrar en el mensaje de su segunda venida. Él va a advertir acerca de que vendrán burladores que dudarán del regreso de Cristo. Le leo lo que dice en segunda de Pedro en el capítulo 3, verso 3. Dice así: sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y los versos 10 y 11 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, Pedro rogó en su segunda carta a que vivieran de forma santa a la luz del regreso del Señor. Y ahí es donde salta una pregunta: ¿está usted listo para la segunda venida? Porque ¿cómo empieza la segunda venida? Empieza con el rapto. Va a ser una tremenda señal. Hemos ya visto muchas señales que son para Israel: la pandemia, las guerras, lo que está pasando en Israel. Poco a poco como Israel está retornando, una restauración se podría decir de manera como nación, mas no espiritual. Pero el Señor viene por nosotros. ¿Estamos preparados? Tenemos que estar con las lámparas preparadas, porque ya se está escuchando la voz: ya viene el novio. Cada vez más esta voz se está escuchando. Tenemos que prepararnos. No tenemos que ir a comprar el aceite. No, tenemos que tener nuestras lámparas encendidas. ¿Por qué? Y esto es con lo que quiero terminar. Porque Pedro esperaba el galardón que recibiría del príncipe de los pastores. Él dice en el capítulo 3, en el capítulo 5, verso 4 de su primer carta: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire, tenga en cuenta que cada creyente va a recibir una corona. Todos vamos a recibir como mínimo la corona de la vida eterna. Pero no solamente Dios quiere que usted reciba esa corona. Pedro le recuerda a los ancianos que ellos también van a recibir una.
Pablo habla acerca de una corona incorruptible en 1 Corintios 9:25. Mire, 1 Corintios 9:25. Dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Y si usted va a segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 8, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y Santiago nos habla acerca de la corona de la vida. En el capítulo 1, en el verso 12 de Santiago, Santiago 1:12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Todo creyente es parte de la realeza. Por eso es que Pedro, ¿qué dijo? Vosotros sois real. Mire, somos parte de la realeza, aún por corona en el reino venidero. Estamos a la espera. Y esto será que una demostración más de la enorme gracia de Dios para con nosotros. Pablo dice a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 1, el verso 8, dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mire, ¿qué es lo que hizo sobreabundar? Las riquezas de su gracia. Porque nosotros no nos merecemos nada, hermanos. Somos salvos por gracia. Todo lo que tenemos, cada don, cada talento, es por gracia. Todo creyente va a recibir una corona, pero Dios quiere que usted reciba varias coronas. Mayormente aquellos que Dios le ha dado ese privilegio de ser un ministro de la palabra. Parte de los líderes. Mire, va a haber tronos, va a haber coronas para aquellos que le sirvan, para aquellos que le sirvan al príncipe de los pastores. Por eso es que Pedro está pasando aquí la antorcha. Pedro le recuerda a aquel anciano, a aquellos ancianos, que el día que ellos también serán recompensados. Serán recompensados por su servicio al príncipe de los pastores. Con una corona, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire, una corona incorruptible de gloria. Esta palabra corona en el griego es la palabra estéfanos, que era esa corona de laurel que le ponían a los atletas victoriosos. Eran coronas corruptibles, eran hechas de hojas. Tal vez de olivo, de laurel, de mirto, de cualquier otra cosa. A veces con flores. Pero hermanos, usted y yo, corramos la carrera con paciencia. Las coronas de aquellos días se desvanecían, se corrompían, se destruían. Pero lo que el Señor tiene reservado para los ancianos, para los pastores, para aquellos que quieren servirle. Y usted y yo, tal vez dice, bueno, esta palabra no es para mí. Todos hemos sido llamados a servirle. Aunque no sea un pastor, tenga el corazón de un pastor. Esté dispuesto a servir. Aunque no sea un profeta, tenga el corazón de un profeta. Aunque usted no sea un misionero, tenga el corazón de un misionero. Porque eso es tener el corazón de Dios, un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón conforme a la voluntad de Dios. Es aquel que, como Isaías dice, aquí estoy, heme aquí, no soy digno, pero aquí estoy, en lo que tú quieras yo te serviré. Hermanos, esa corona incorruptible que nos está diciendo que será por toda la eternidad. Seremos siempre las ovejas del rebaño del Señor. Aquellos que fueron llamados como pastores disfrutarán de la gloria. Pero de una gloria que usted y yo sabemos que no merecemos. Usted puede decir, pero la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero recuerde que con Él seremos un solo cuerpo. Y aunque usted y yo no la merecemos, Él nos revestirá. Dice que su novia será vestida de lino
fino, lino limpio y resplandeciente. Hermanos, pero lo que mayormente recordaremos es que Jesús, nuestro príncipe de los pastores, volverá y volvió por nosotros, nos vistió de gala, nos coronó con gloria que no ganamos, sino que por gracia recibimos. Pedro tenía esa autoridad para hablar para los ancianos, para hablar para el pueblo de Dios, porque él había visto los sufrimientos del Señor Jesús. Mire lo que dice, volviendo a primera de Pedro, en el capítulo 3. Mire, veamos en el capítulo 2. Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las distracciones, todo lo malo. Y nos llama ¿a qué? A que deseemos como niños. Pero mire, él dice desear. Él está utilizando una palabra imperativa. No porque él era el Papa, no, sino porque él había visto los sufrimientos de Jesús. Él había estado en la transfiguración, había sido testigo de la gloria. Por eso es que volviendo al capítulo 5, él presentó sus credenciales. Él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, testigo de los padecimientos, participante de la gloria que será revelada. Él vio en el monte de la transfiguración. Entonces esas son las credenciales. Él había visto o había sido testigo de la gloria de Dios. Él vio el poder de la resurrección. Él lo vio al Señor en la cruz, cuando parecía que todo había terminado, todo había concluido. Pero él sabía que la resurrección de Cristo demostró que él podía cumplir sus promesas. Por eso es que él sabía que él retornaría. El Señor podía cumplir sus promesas porque él las cumplió todo. Todo lo que había sido dicho de él lo había cumplido. Y él un día regresará. Él un día vendrá, recompensará a todos sus siervos. Dice el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, en el capítulo 22, el verso 12, dice así. Y esto no son palabras de Juan, son palabras de Jesús. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Termino este mensaje con algunas preguntas y con las palabras que Pedro termina en su carta. Primer pregunta, ¿conoce usted al príncipe de los pastores? La respuesta debería ser afirmativa. ¿Está usted sirviendo al príncipe de los pastores? Si no lo está haciendo, dígale al Señor, aquí estoy. Es su deseo principal hacer la voluntad del príncipe de los pastores. Debe ser su anhelo. Debe ser nuestro deseo. Y esta pregunta es muy dura, pero tenemos que hacerla. ¿Estamos listos para el regreso, para recibir la recompensa? Hermanos, si no estamos listos, es hora que se ponga en la brecha. Pedro termina su carta con algunos consejos. Humillaos, nos dice, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Luego nos dice, sean sobrios, velen, porque su enemigo, el diablo, está como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y nos dice en el verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y termina con unas palabras que las aprendió de Jesús. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Hermanos, somos transformados de piedras en siervos. Siervos del Dios viviente. Estamos llamados a ser ejemplos vivos de su misericordia para con los pecadores, pues somos embajadores de Cristo. Representamos
su reino. Estamos al servicio del príncipe de los pastores. Amén.